Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? De nuevo desde Tailandia, ahora con otro video. En un nuevo lugar de acá de Tailandia vamos a descubrir la provincia de Krabi, una de las provincias más visitadas también de acá de Tailandia, muy turística, muy bonita. Y ahora he venido al templo de la Cueva del Tigre, así que es un nuevo templo por descubrir, muy bonito. Vamos a ver qué nos espera, porque se ve que es un templo muy visitado, muy bonito, y hay una escalera, un camino sobre la montaña para llegar a lo más alto del templo. Así que se dice que son más de 1200 escalones, así que vamos a la aventura porque vamos a descubrir el templo de la Cueva del Tigre. Así que acompáñenme aquí en la provincia de Krabi, en el sur de Tailandia, cerca de Malasia, y vamos a ver qué nos espera. Bueno, esta es la entrada del templo. Como pueden ver, aquí hay unas nagas que son unos guardianes del agua imponentes, muy bonitos. Miren estas esculturas enormes y siempre en color dorado. Así que esta tiene 5 cabezas y son las que te dan la bienvenida cuando llegas al templo. Y aquí hay otro muy impresionante, y allá al fondo, como pueden ver, están las montañas, y aquí está la estructura principal del templo. Pero hemos venido más que todo porque vamos a subir las escaleras, las gradas, para llegar a la punta de la montaña y descubrir la Cueva del Tigre. Así que vamos con la aventura. Bueno, aquí al iniciar el recorrido pues podemos encontrar estas bonitas esculturas de tigre, ya que, como les mencioné, el templo pues se llama el Templo de la Cueva del Tigre, o el Templo del Tigre, que también así es conocido. Y este templo es de los más famosos de acá del sur de Tailandia y está situado en la ciudad de Krabi. Estamos a unos 8 o 10 kilómetros de distancia de la ciudad principal. Y este templo pues es muy conocido por unas cuevas, por un enorme Buda que está en la cima del cerro de la montaña, y también porque está la famosa escalera de más de 1200 escalones, que pues eso nos lleva hasta el mirador, ¿verdad? Y como ven, pues aquí vienen muchas familias, más que todo en esta zona vienen locales que vienen pues a meditar o vienen a rendir tributo, y también vienen porque quieren hacer un viaje espiritual, ¿verdad? Y aquí al ingresar pues en la mayoría de los templos, como ven, está el recordatorio para las personas que vistan de manera, digamos, apropiada, ¿verdad? No se permiten los pantaloncillos o los shorts demasiado cortos. A las mujeres pues se les pide que cubran los hombros también. Igual pues uno de hombre no puede entrar con una camisa así como desmangada, pues como lo conocemos, ¿verdad? Y también hay que quitarse los zapatos. Como ven aquí pues ya me estoy quitando los zapatos. Tampoco se puede ingresar con lentes de sol, digamos, o sombrero o gorras, en mi caso, que ya que pues los que me conocen saben que yo pues uso. Así que pues es una forma ¿verdad? de mostrar respeto. Y como ven, pues el lugar aquí lo están siempre remodelando, manteniendo pues toda esta cultura tailandesa y la mitología budista pues viva, para que vengan pues los turistas. Como ven, adentro pues hay unas esculturas de la mitología también. Hay muchas deidades, la verdad. Llevaría mucho tiempo, muchos años, la verdad, tratar de investigar o saber el nombre y por qué se le veneran a cada una de ellas. Pero pues mucha gente pues viene y vean los colores, siempre es lo que me gusta pues de los templos. Y como ven, también el lugar está súper limpio. Vean el piso resplandeciente. Aquí tienen una gran no obsesión pues, pero les gusta ser limpios en ese aspecto pues, porque es un lugar sagrado, ¿verdad? Es un lugar de respeto para ellos. Entonces por eso es de que la gente pues se quita los zapatos. Y como ven, pues están estos pilares también, en estas figuras de Buda sobre elefantes. Y hay un montón de mitología aquí, de historia y de religión, pues para los que les encanta saber y practicar la meditación y lo que es el budismo, pues en estos lugares es los lugares idóneos, ¿verdad? Para conocer, explorar y pues aprender. Claro, ¿verdad? Yo lo hago desde un punto de vista
más de turismo, no soy tan fanático de aprender sobre el budismo, pero es bonito pues conocer aquí estos lugares. Y vean, este es el centro de, por decirlo así, del altar, ¿verdad? Ahí está, miren, con las nagas, que son esas especies como de serpientes o de dragones. Entonces está súper bonito, la verdad, muy impresionante, me gusta. Como ven, todo el techo, todas las paredes, las columnas, todo está detallado. Siempre tiene algún detalle bonito, algo escondido ahí de lo que se puede apreciar. También están estos arcos, y aquí pues viene la gente a tomarse fotos. Y como les digo, pues mucha gente que viene a rendir tributo y a practicar la meditación también. Así que, ¿qué les parece? Qué bonito está este templo por la parte interna. Así que sigamos, porque vamos a hacer este recorrido. Acá les quiero mostrar, no se puede llegar a la parte superior porque, como les digo, lo están remodelando, lo están pintando, y pues próximamente van a seguir construyendo salones. Bueno, ya los están construyendo, salones de meditación, o para las personas que se quieren ordenar, ¿verdad? Así como monjes, o que quieren venir pues a practicar aquí el budismo. Así que miren, interesante, muy bonito. Es muy grande, la verdad. Creo que así en cámara no se aprecia, pero es muy grande, la verdad, la estructura. Aquí también está esta zona, que miren, aquí hay un arco ya. Esto es más como de la cultura china, ¿verdad? Pero también aquí les quiero mostrar toda esta zona, es lo que están remodelando. Y aquí pues creo que están construyendo, van a construir pues otros salones. Y pues hay mucho, la verdad, que un terreno muy amplio, muy vasto. Y ahorita me dirijo para la zona de donde están unas cuevas que quiero mostrarles, porque se han descubierto unas cuevas aquí muy bonitas en la piedra caliza sobre la montaña. Y por eso es de que también se le llama Templo del Tigre, porque hay varias leyendas relacionadas con el nombre. Y se dice que hace mucho tiempo pues tigres reales, o sea, vivían en la zona, y que antiguamente habitaban, ¿verdad?, la jungla alrededor de las cuevas. Así que esa es una de las razones, o una de las leyendas. Bueno, y quiero mostrarles también aquí en esta zona que también hay unas edificaciones y un templo al estilo chino, de la cultura china, que está pues dedicado, y ahí está pues la diosa Guanyin, que es para ellos como la diosa de la misericordia. Así que tiene esta pagoda, aquí tiene este templo también, donde muchas personas vienen a rendirle pues tributo, a meditar, o a rendirle ofrendas, ¿verdad? Así que vean, esta pagoda es muy bonita. Y también pues ya este tipo de arquitectura es más tirándole pues a lo chino, ¿verdad? A la cultura china. Pero también mucha gente aquí en Tailandia pues le rinde homenaje, o la veneran, digamos, a estas deidades también. Bueno, y lo que hace único también este lugar es que está cerca de una montaña, y hay unas edificaciones rocosas. Claro, por la erosión y el paso del tiempo se han ido formando unas cuevas, pero vean qué bonitos también, como se ve acá todo lo que han integrado, cosas de la mitología del budismo y de la cultura tailandesa. Y aquí están estas formaciones rocosas que aquí se han formado con el paso del tiempo. Ahí hay unas estalactitas y estalagmitas, que son las que se forman con la erosión del agua y de la piedra aquí en la montaña. Y vean, aquí hay el cráneo de una ballena. Ahí dice cuello, y aquí está. Muy interesante. No sé cómo habrá venido a dar hasta acá, pero aquí está guardado. Y aquí está la montaña. Vean cómo se ve la erosión del paso del tiempo y del agua. Claro, cuando llueve todo esto es arcilla y piedra y se va erosionando. Así que muy interesante, muy bonito este templo. Bueno, como ven aquí dice, ahí está pues la indicación que son 1260 escalones para llegar a la cima. Así que vamos a comenzar por acá, vamos a empezar con esta caminata. Y pues déjenme decirles que estos escalones los que están aquí al inicio pues no son muy inclinados, son normales. Como ven pues tiene 1 metro, 1,5 metros de ancho, así que
fácilmente pues para iniciar, ¿verdad? Pero quiero mostrarles también, por acá hay unas cuevas que también se dice que se encontraron huellas de tigre en las paredes, y pues esa es otra de las leyendas, ¿verdad? Y hay unas cuevas que también asociaron que la entrada es como con forma del tigre, así que por eso es de que a este lugar se le dio el nombre de el Templo del Tigre. Claro que son leyendas, mucha gente pues hace mucho tiempo dice que veía tigres acá, así que es una de las cosas por las que las personas pues ha hecho muy famoso, pues estas leyendas ha hecho muy famoso este templo. Y aquí están estas cuevas donde también hay unos pequeños altares, y pues en todas estas cuevas también hay monos, hay macacos viviendo acá, así que ya lo vamos a encontrar por acá. Bueno, ya comencé a sudar porque, como ven, estas son las del inicio, son muy inclinadas. Aquí ya llevamos como unas 120, y como ven nos vamos adentrando aquí en la selva, y aquí se ve todo el panorama, todo el perímetro del lugar, pero aún nos falta, así que vamos. Bueno, aquí ya estos escalones, como ven, sí ya son más inclinados, así que voy despacio, sin prisa, porque mañana quiero seguir explorando, así que voy tranquilo, ¿verdad? Como ven, muchos escalones, así que vamos a seguir subiendo. Y quiero mencionarles que aunque el templo, bueno, formalmente dice que se fundó en el año de 1975, pero ya mucha gente dice que antes, desde hace mucho tiempo atrás, quizás siglos, los monjes ermitaños usaban las cuevas naturales, ¿verdad? En todos los lugares, como no solo acá, pues en las montañas, para meditar, ¿verdad? Y para alejarse pues del ruido de la ciudad y de todas esas cosas pues que los distraen. Aquí ven, hay más personas que vienen bajando, los que ya llegaron, y pues los que vamos subiendo, ¿verdad? Y bueno, con los años pues esto se fue ampliando, y fue que hicieron estos 1200 escalones para llegar pues hasta la cima. Son aproximadamente unos 270 metros de altura sobre el nivel del mar. Y pues vamos a ver también pues la gran estatua dorada del Buda, que les digo que está sobre la cima. Y pues miren qué bonito el panorama aquí en las selvas tropicales de Tailandia. Así que sigamos, porque creo que no vamos pero ni por la mitad. Y desde arriba les quiero mostrar pues las vistas de Krabi, del mar de Andamán y de muchas montañas que se ven por acá. Así que esto es muy característico de la región, porque hay muchas montañas, muchas edificaciones de piedra, y vean qué bonito el panorama. Ya es un poco tarde, está un poco nublado y está empezando pues a llover, pero no creo que sea una gran tormenta, ¿verdad? Y pues también acá, como ven, aquí hay este número 491, que es el número de escalones que llevamos. Aquí nos van diciendo cuánto nos falta para llegar. Bueno, y aquí les presento también las estrellas de este lugar. Son estos monos, estos macacos traviesos, como ven. Pues aquí están muy familiarizados con los humanos, están en estado salvaje, están libres, pero son muy tranquilos, aunque te pueden arrebatar del teléfono, de las manos. Si traes alguna bolsa con comida, se te suben en la espalda, te intentan abrir la mochila, porque saben pues de que los humanos, los que venimos a este lugar, traemos comida. Y claro, pues no son muy agresivos, la verdad, pero tampoco hay que reaccionar de una manera muy violenta, pues, o ponerse muy nervioso, porque ellos pues pueden sentir y se pueden sentir nerviosos y atacar. Pero como ven, aquí andan muchos saltando aquí de las ramas de los árboles. Hay bebés y hay grandes, o sea, hembras, machos. Así que muy bonito, la verdad, la experiencia de ver a los monos aquí en estado salvaje. Claro, como les digo, algunos son muy traviesos, pero hay que pues mantener la calma, ¿verdad? Y también no invadir mucho el espacio de ellos. Lastimosamente el camino, pues como ven, hay uno jugando, pero también se ven unas botellas de plástico, porque nosotros los humanos pues no respetamos y no cuidamos el planeta, lastimosamente. Muchas personas pues traen agua o traen algún líquido, alguna bebida, y pues siempre tiran la basura en cualquier lugar, y ahí están pues los monos jugando, muy bonitos, pero lástima por la basura. Bueno, y después de los 1260 escalones lo logramos. Aquí está ya la última zona, vean qué impresionante, qué bonita la vista. Y aquí pues están todos los turistas. Miren, muchas personas se han quitado los zapatos, algunos pues
tomando aire, tomando líquidos, agua, hidratándose, porque la subida la verdad que es un poco complicada. Aquí dice bienvenidos a todos, y si tú llegaste acá pide por suerte para volver. Así que vean las personas ahí tomando su fotografía, y pues qué bonito, muy impresionante, muy bonito aquí la vista. Como ven, el lugar no está como esta zona, pues como muy conservada, ¿verdad? Sí tiene su pintura, pero está como un poco abandonado, se ve todo un poco tenebroso hasta cierto punto, pero la verdad que no hay alguien que va a pasar aquí las 24 horas del día arriba, porque quiero mostrarles cómo se ve el panorama acá, pero ya les voy a mostrar dónde es que está la estatua del Buda dorado. Y como pues se ve acá, no hay digamos agua potable, o no hay servicios sanitarios, entonces no hay nadie que viva acá arriba, ¿verdad? Entonces quizá puede ser uno de los motivos el por qué el lugar está un poco pues sucio, ¿verdad? Y abandonado. Pero como ven, aquí hay una pagoda, y aquí también viene gente pues a meditar, vienen a rendir tributo, y ya estando acá en la cima pues se logra ver todo esta vistas impresionantes de Krabi. Quiero mostrarles por acá. Aquí ya es una zona ya más poblada, aquí se ven plantaciones, a lo lejos está el mar de Andamán, y ya aquí es la zona de Krabi. Pues y vean, hasta aquí nos siguen también los perros. Estos vienen siguiendo a los turistas porque algunos les dan comida, pero siempre es impresionante encontrar perros aquí en los lugares muy altos. Bueno, creo que en El Salvador, en algunos volcanes, cuando las personas suben de los lugares aledaños, de los pueblos, hay perros que van con los turistas. Pues entonces es igual acá también, siempre se encuentran esos amiguitos ahí por el camino. Pero como vean, pues aquí ya mucha gente de los que veníamos subiendo, pues aquí ya un poco ya más relajados, ya después de que recuperaron el aliento, pues ya viene la gente ya a tomar su fotografía, su video, y claro, a disfrutar de estas bonitas vistas. Hay mucha gente que se queda ya hasta tarde para apreciar el atardecer. Claro, no es muy recomendable porque, como vieron, el lugar pues no tiene iluminación, y la bajada es un tanto complicada. O sea, ya lo vamos a experimentar, porque hay unos escalones que son demasiado inclinados, y claro, o sea, tampoco todos tienen la misma medida, ¿verdad? Hay unos que pueden tener 30 centímetros de alto, hay otros que tienen 20, unos que tienen 40, entonces, pero hay que tener un poco de condición física, la verdad. Claro, despacio, con calma, sin prisa, se puede disfrutar de todos estos lugares. Y aquí en esta zona es donde está una de las también mayores atracciones, que es llegar hasta acá y pues apreciar esta estatua, ¿verdad? Del Buda dorado, de este Buda gigante. Y pues aquí la gente se toma su fotografía para guardar su postal de la experiencia de subir los 1260 escalones, y de haber sobrevivido y haber llegado pues acá hasta acá a la cima de este cerro, de esta montaña. Y ha estado lloviendo un poco, no llovió fuerte. Aquí está la estatua, veanla, pero sí se siente pues ya más rico el clima aquí, más fresco, después de que ha llovido un poco, y hace mucho viento. La verdad que es muy bonito el lugar. Me ha gustado esta experiencia. Déjenme ahí unos comentarios a ver qué les parece. ¿Qué les parece si alguien se daría también pues la aventura de subir estos escalones? La verdad que muy interesante, un poco de aventura, un poco extrema. Y aquí al otro lado está pues la selva tropical. Quiero venir por acá, quiero mostrarles, porque aquí también hay otra plataforma donde hay otras figuras, y hay un pequeño como kiosco. Quiero subir por acá para que vean. Ya aquí sí ya es la parte ya más alta, digamos, ¿verdad? Ya donde hemos conquistado la montaña. Como ven, ahí está el Buda, y aquí en esta zona ya es donde está la selva tropical, que se ven esas montañas, y ahí sí ya no hay mucha población, no hay casas. Vean, aquí es donde está el Buda gigante, y aquí está la zona de las montañas. Así que, ¿qué les parece? Muy interesante, muy bonita pues la experiencia de venir acá y de disfrutar de estas vistas. Como ven, aquí les digo, hace viento, está muy rico el clima, muy interesante. Así que espero que les haya gustado el video, esta nueva experiencia, este nuevo lugar aquí desbloqueado de Tailandia. Si les gusta el contenido, pues dejen un comentario, dejen un me gusta, suscríbanse.
Claro, siempre aquí queriendo compartir un poco de las vivencias de aquí de Asia y en Tailandia. Así que cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.